Un saludo muy especial para todos aquellos que han venido siguiendo el estudio del Evangelio de Marcos. Y hoy llegamos precisamente a este último capítulo, el final del último capítulo, del capítulo 16 de Marcos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor desde el verso 9 al verso 20. Dice así: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En los dos manuscritos más antiguos y fidedignos del Nuevo Testamento, que son el Código Vaticano y el Sinaítico, pues el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16. Y aquellos que han estudiado con cuidado la transmisión del texto bíblico, la mayoría pues están de acuerdo en que los versículos del 19 al 20 pues son una anotación al margen, o sea, fue una adición posterior que se hizo por algún escriba al texto original. Ahora, esta última sección pues no encaja con el estilo y la estructura que viene trayendo el Evangelio de Marcos. Ahora, sin estos últimos versículos, pues pareciera que el Evangelio de Marcos termina como antes de tiempo y de manera precipitada, con la descripción que se hace pues de la huida temerosa de los discípulos de la tumba vacía. Y es el ángel quien les dice que el Señor Jesucristo pues ha resucitado. Y las últimas palabras del versículo 8 informan que los discípulos ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, sin los versículos 9 al 20, pues el final de Marcos parece como incompleto y como si se terminara de una manera abrupta. Ahora, sabemos que no es el final de la historia. Y una pregunta que surgiría aquí precisamente es ¿por qué Marcos se detendría allí en ese momento, en el versículo 8? Antes de dar respuesta a esta pregunta, es importante considerar la confiabilidad del texto bíblico. Ahora, ningún libro antiguo se ha preservado mejor a través de todos los siglos que la Biblia. Ahora, libros antiguos como las historias de Herodoto, o la guerra de las Galias de César, o la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, pues son libros antiguos que, que sus manuscritos más antiguos son de cientos de años después de haber sido escritos. Otro caso también es el libro de la Ilíada de Homero. Mientras que los manuscritos griegos antiguos del Nuevo Testamento se calculan en más de 5.000, que van desde pequeños fragmentos de papiro hasta códices completos que contienen todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y algunos de estos manuscritos están solo a unos cuantos años, de 25 a 50 años de los escritos originales. Así que el Espíritu Santo en su soberana providencia, Él preservó gran cantidad de los testimonios antiguos del texto bíblico. ¿Para qué? Para que después de 2000 años los creyentes puedan estar seguros de la fidelidad de sus ejemplares de las Escrituras. Ahora, la ciencia de la crítica textual pues es la que analiza y compara
todos estos manuscritos antiguos bíblicos para determinar si sus contenidos realmente son originales. Recordemos que antes de la imprenta, que fue creada alrededor del año 1450, pues los manuscritos bíblicos se copiaban totalmente a mano y en algunas ocasiones contenían algunos errores por parte de los escribas. Pero cuando se hace un cuidadoso estudio de este análisis textual, esos errores y esos embellecimientos que de pronto pudieron hacer estos escribas se pueden identificar y se pueden corregir al comparar el manuscrito con otros manuscritos más antiguos. De tal manera que, como muchos manuscritos del Nuevo Testamento pues han sobrevivido, los eruditos bíblicos pueden determinar el texto original con un grado supremamente alto de exactitud. Así que como creyentes hoy en día podemos tener gran confianza en la integridad de la palabra de Dios, de la Biblia, pues porque no solo identifica lo que fue el texto original, sino que también pone al descubierto errores o alteraciones en la palabra. A ver, todo esto es importante porque esta última sección del Evangelio de Marcos es conocido normalmente como el final largo, no formaron parte del texto original que fue divinamente revelado. Así que este texto fue introducido en un tiempo posterior o una fecha posterior a la escritura de este evangelio. Ahora, hay también algunos manuscritos que contienen un final diferente. Este final se conoce como el final corto. Así que el hecho de que Marcos pueda tener varios finales para este evangelio, pues arroja aún más dudas sobre la autenticidad del final más largo. Ahora, también la evidencia de los padres de la iglesia, pues pesa en contra de la autenticidad del final más largo del Evangelio de Marcos. Por ejemplo, el historiador de la iglesia Eusebio de Cesarea, que vivió aproximadamente entre el año 265 al 340, junto con el traductor bíblico Jerónimo, que vivió entre el 347 al 420, explican que casi todos los manuscritos griegos disponibles en su época pues omitieron los versículos 19 al 20 de Marcos. Y aunque algunos padres de la iglesia, como Ireneo y Tasiano, pues muestran una familiaridad con el final más largo, otros, como Clemente de Alejandría, Orígenes y Cipriano, parecen no ser conscientes de su existencia. Y hay otras evidencias y otros factores que nos arrojan más luz sobre la autenticidad realmente de esta última parte del Evangelio de Marcos. Como primera medida tenemos que la transición entre el versículo 8 y el versículo 9 es una transición muy abrupta, es una transición que no está articulada con todo lo que se viene narrando en el Evangelio. Y el versículo 9 pues cambia abruptamente y se centra en María Magdalena, en vez de seguir con el debate de las mujeres a las que se refiere el versículo 8. Y pues es raro que Marcos esperara hasta el final para presentar a María Magdalena como la mujer de quien el Señor Jesús había echado 7 demonios, cuando ya la había mencionado 3 veces ya en el contexto anterior. Y también no hay una continuidad con Pedro del que se habla en el versículo 7 y no se vuelve a mencionar en los versículos del 9 al 20. Pero la versión corta sí habla de Pedro. Mire cómo dice la versión corta. Ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego el mismo Jesús hizo que ellos llevaran desde oriente hasta poniente el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación eterna. Ahora, este final corto aún tiene pues menos evidencia, o es una evidencia mucho más débil para también apoyar el final más largo. Ahora, como segunda medida, pues el vocabulario y el estilo y la estructura del final más largo pues no es coherente con el resto del Evangelio de Marcos. Y en esta sola sección hay 18 palabras que no se usan en ninguna otra parte de Marcos. Por ejemplo, el título El Señor, que se usa aquí en el versículo 19, no se utiliza en ninguna otra parte del relato del Evangelio de Marcos. Como lo menciona Cranfield, abro comillas, el estilo y vocabulario
evidentemente no son de Marcos, cierro comillas. Como tercera medida, el hecho de que aparezcan aquí estas señales apostólicas, pues no encaja en la forma en que los otros tres evangelios concluyen sus relatos acerca de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Y hay algunas de ellas que pues no tienen apoyo bíblico, como por ejemplo tomar en las manos serpientes venenosas o beber cosa mortífera. Así que la evidencia tanto externa como interna pues demuestran que los versículos 9 al 20 pues no fueron originalmente parte de ese relato inspirado del Evangelio de Marcos. Lo que sí hace este texto es que resume verdades que han sido ya enseñadas en otras partes del Nuevo Testamento y siempre tienen que ser evaluadas a la luz del resto de las Escrituras. Así que ninguna doctrina o práctica debería pues establecerse con base en estos versículos. Ahora, el hecho de saber que en Marcos capítulo 16, perdón, del 9 al 20, pues no es original, pues debería dar a los creyentes aún más confianza en la exactitud del Nuevo Testamento y no menos. Como ya se mencionó, la ciencia del análisis textual pues hace posible que eruditos bíblicos identifiquen los pocos pasajes que no eran parte del original de las Escrituras. Ahora, si estos versículos no fueron parte original del Evangelio de Marcos, pues nos hace preguntarnos dos cosas. En primer lugar, si Marcos no escribió esta sección, ¿quién la escribió? Y la segunda es si la narración de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16, ¿por qué se concluyó el Evangelio de Marcos de esa manera tan abrupta? Bueno, veamos la primera pregunta. ¿Dónde se originó esa sección? Como acabamos de mencionar, el Evangelio de Marcos concluye en el capítulo 16, verso 8. Y aquí no se incluye la resurrección del Señor Jesucristo como se encuentra en los otros tres evangelios. Y parece ser que algunos cristianos pensaron que el evangelio estaba incompleto. Y en algún momento, en la primera mitad del siglo segundo, pues se añadió el contenido de estos versículos del 9 al 20 para que el relato de Marcos concluyera con un final plenamente desarrollado. Veamos lo que dice un comentarista al respecto. Abro comillas. Casi todos los estudiosos creen que los versículos 9 al 20 comenzaron a añadirse en algún momento del siglo segundo o más tarde por parte de escribas que trataron de hacer que Marcos se pareciera más a los otros evangelios. Con el paso del tiempo, esos versículos se convirtieron en el final de Marcos o en la gran masa de manuscritos griegos y se consideraron popularmente como una parte genuina del evangelio. Sin embargo, los más antiguos y mejores manuscritos griegos no contienen estos versículos, y el testimonio de los padres iniciales de la iglesia en los primeros 4 siglos indica que estos versículos eran conocidos solo en algunas copias de Marcos y no se les consideraba originales en el libro. Cierro comillas. Ahora, nadie realmente sabe qué escriba o escribas fueron los que añadieron los versículos del 9 al 20. Ahora, pero sí sabemos de dónde ellos obtuvieron ese material para escribir este final largo del Evangelio de Marcos. Y cuando estudiamos este final más largo, pues vemos que la mayor parte de su contenido fue tomado, prestado de otros lugares del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una comparación de estos versículos de Marcos con los otros escritos que están en la palabra de Dios. Miremos, por ejemplo, el verso 9 y 10. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Vemos que este texto fue tomado del Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1, donde dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
De igual manera, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 2, dice así: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 17 al 18 dice: Jesús le dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Muy bien, veamos ahora el versículo 11 de Marcos 16. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Vemos que esto se encuentra narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 10 y 11, donde dice así la palabra del Señor. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Muy bien, veamos los versículos 12 y 13 de Marcos 16. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Este es un texto que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 13 al 35, donde dice así la palabra del Señor. Veamos el verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pasemos ahora al verso 31. Dice: Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y el verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien, veamos el verso 14 de Marcos 16. Dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es un texto que encontramos nosotros en Lucas capítulo 24 también, del verso 36 al 40, donde dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Muy bien, Marcos capítulo 16, verso 15 dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un texto que encontramos en en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, donde dice la palabra del Señor: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 16 de Marcos 16 dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se encuentra en Juan capítulo 3, verso 18, donde dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, continuemos con el versículo 17. Dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hemos referenciado esto en Hechos capítulo 2, verso 43. Dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
De igual manera, en el capítulo 16, verso 18 de Hechos, dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, versículo 18 de Marcos dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una referencia a esta parte en Hechos capítulo 28 del versos 3 al 5 donde dice así la palabra del Señor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mire cómo termina. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahora, con respecto a beber cosa mortífera, pues no se encuentra registro en la Escritura. Muy bien, versos 19 y 20 de Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Encontramos nosotros esto en Lucas capítulo 24, versos 51 al 53, donde dice la palabra del Señor. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De igual manera, en Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Finalmente, vemos aquí cómo este texto del capítulo 16 de Marcos, del versículo 9 al versículo 20, pues es una colcha de retazos que ha sido extraído de varias partes del Nuevo Testamento, especialmente de los otros evangelios y del libro de los Hechos. Ahora, este final largo, pues refleja verdades bíblicas, con algunas excepciones, como acabamos de mencionar, la manipulación de serpientes y el beber veneno, que no tienen pues precedentes bíblicos. También hay que mencionar que en el versículo 16 pues no está enseñando la necesidad del bautismo para salvación, ya que la segunda mitad de ese versículo pues clarifica que la condenación es por incredulidad y no por no bautizarse. Así como vemos, pues estos versículos no son originales al relato inspirado de Marcos y por ende pues no se justifica que haya una exposición de esta parte, a pesar pues, de que reflejan las tradiciones y la historia de la iglesia primitiva, pero no son parte infalible y autorizada de la palabra del Señor. Ahora, la segunda pregunta que teníamos pendiente es ¿por qué el Evangelio de Marcos termina tan abruptamente? Ahora, la mayoría de los estudiosos bíblicos pues están de acuerdo en que los versículos 9 al 20 pues no son originales del Evangelio de Marcos, pero difieren si realmente Marcos pretendió que su narración terminara con el versículo 8. Hay algunos que creen que aquí que el evangelista escribió más allá del versículo 8 y dicen que su final se perdió y sigue perdido. Esto realmente es una especulación, pues ya que no hay ninguna evidencia histórica que sugiere que alguna vez existiera tal final. Ahora, un mejor enfoque es ver al versículo 8 como el verdadero final del Evangelio de Marcos. Ahora, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pues determinó dar final al Evangelio en este punto.
Miremos lo que dice el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vemos aquí cómo las mujeres realmente estaban sufriendo un trauma. Y Marcos lo narra con 4 descripciones. Fíjate que la primera que dice que ellas tuvieron temblor, que viene de la palabra griega tromos, que significa que estaban físicamente estremeciéndose, temblando en respuesta a la noticia que les acababa de dar el ángel, que vemos en los versículos 6 y 7. Como segunda medida dice que se llenaron de espanto. La palabra griega es éctasis, del cual se deriva la palabra castellana éxtasis. En tercer lugar dice que se quedaron atónitas en silencio y que no decían nada a nadie. Y por último dice que tuvieron miedo, que es una forma del verbo poveo que proviene, del cual proviene la palabra castellana fobia. Así que estas mujeres estaban realmente abrumadas, estaban impactadas ante la maravillosa realidad de la resurrección del Señor Jesucristo, de encontrar la tumba vacía. Eso las dejó temblorosas, las dejó mudas. Y como lo menciona John MacArthur, que esto tuvo el mismo efecto en el evangelista, en Marcos, y que es un oportuno final. Un final dramático y poderoso que ni las mujeres ni el mismo narrador pudieron hablar. Ahora vemos cómo el final de Marcos es repentino, pero no es incompleto. Recordemos, la tumba estaba vacía y el ángel les explica que el Señor Jesucristo había resucitado. Y esto también es confirmado por varios testigos. Ahora recordemos en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Marcos, que el propósito de este Evangelio pues era demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a través de todo el Evangelio, Marcos se centra en este propósito, en esta demostración. Y ya para el final de Marcos, por ejemplo, la declaración que hizo el centurión que estaba allí enfrente de la cruz, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, como dice el capítulo 15, verso 39. Así que la terminación de este evangelio o este repentino final que tiene el evangelio de Marcos, pues es congruente con la abrupta naturaleza del inicio, en el que se salta aquí el nacimiento de Cristo y comienza directamente con el ministerio de Juan el Bautista. Recordemos que este es un evangelio de acción y se usa repetidas veces la palabra y luego o inmediatamente para hacer avanzar rápidamente la narración. Y el versículo 8 pues concluye con las palabras porque tenían miedo. Ahora, estas mujeres no tenían miedo por su seguridad. Lo que estaban experimentando era un asombro muy grande, también algo de confusión mezclado con alegría, como se menciona allí en Mateo capítulo 28, verso 8, donde dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Así que estas mujeres, ante la idea y la noticia de que el Señor, que el Salvador había resucitado, pues experimentaron este asombro mezclado con profunda alegría. Así que pues el Evangelio de Marcos pues termina con una nota de asombro, pero también de temor y de admiración acerca del Señor Jesucristo. Y este es el mismo tema que está impregnando todo lo largo del Evangelio. Vemos que desde el principio del Evangelio esas notas de temor y admiración se dan. Miremos, por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo estaba instruyendo a las multitudes, donde dice así la palabra del Señor, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
En el verso 27 también del capítulo 1 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Así que vemos asombro y admiración por parte de la gente. En otra ocasión el Señor levanta a un paralítico que por años había estado sujeto allí a su cama, a la invalidez. Y lo vemos en el capítulo 2, verso 12, dice así la palabra del Señor. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. También los discípulos experimentaron ese temor. Miremos lo que dice el capítulo 4, verso 41. Dice así la palabra del Señor. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Recordemos que aquí los discípulos estaban asombrados y con gran temor después de que el Señor Jesús calmara la tormenta que se había levantado allí en el mar de Galilea. También recordemos la ocasión cuando el Señor Jesús allí en Gadara libera a este hombre que estaba poseído por el demonio, o más bien por una legión de demonios. Miremos lo que dice el capítulo 5, verso 15. ¿Qué pasó con la gente? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Así que vemos cómo a través del Evangelio se manifiestan estas sensaciones de temor, de admiración, de asombro. En otra ocasión, cuando la mujer fue curada de esa hemorragia que sufría por más de 12 años, se postra delante del Señor y mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 5. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Temor y temblor. En otra ocasión, nuevamente los discípulos quedaron asombrados y maravillados cuando el Señor camina sobre el agua y calma la tormenta. Miremos lo que dice allá en el capítulo 6 de Marcos, verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En otra ocasión, cuando el Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y van allí al monte y el Señor se transfigura, mire lo que ocurre precisamente en los discípulos. Marcos capítulo 9, verso 6. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estos tres discípulos estaban totalmente espantados. De igual manera, en el mismo capítulo 9 de Marcos, verso 15, la gente estaba asombrada, dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y en el mismo capítulo 9, verso 32, también los discípulos tenían miedo, dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. De la misma forma, allí en el capítulo 10, en el verso 24, cuando los discípulos se asombran, cuando el Señor confronta al joven rico, miremos lo que dice. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y finalmente, cuando el Señor se dirige hacia Jerusalén e iba junto con sus discípulos, allí en el capítulo 10, verso 32, vemos también cómo los discípulos nuevamente se asombran y tienen miedo. Marcos capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Aún vemos también que los sacerdotes y los escribas y los principales dirigentes religiosos temían al Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle,
porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y en el capítulo 12, verso 17, cuando el Señor responde a estos escribas, dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. De la misma manera, Pilato, el gobernador romano, también se maravilló allí en la presencia del Señor Jesús. Miremos qué dice Marcos 15:5. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Así que después de ver todas estas referencias, pues no es una sorpresa que las mujeres experimentaran igualmente ese temor y ese espanto cuando descubrieron que la tumba estaba vacía y oyeron la sorprendente declaración del ángel de que el Señor Jesucristo había resucitado. Así que a todo lo largo del Evangelio, pues Marcos resalta una y otra vez esos eventos clave en la vida del Señor Jesucristo y hace énfasis, hace hincapié en el asombro que Él producía en los corazones y en las mentes de las demás personas. Por esa razón, Marcos termina allí donde debía terminar. Termina con el asombro, con la perplejidad ante la resurrección del Salvador que había sido crucificado. Y como se menciona en el Evangelio de Juan, en capítulo 20:31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De tal manera que cuando terminamos este evangelio glorioso de la vida y los hechos del Señor Jesucristo, nos deja en una posición de asombro, en una posición de reverencia, en una posición de adoración centrada en el glorioso tema del evangelio. ¿Cuál es? De que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que cada día nosotros, como cristianos, debemos asombrarnos ante la maravillosa noticia del Evangelio del Señor Jesucristo y con una profunda reverencia, con un corazón lleno de adoración, exaltar su nombre, exaltar su grandeza, estar agradecidos por lo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer a favor nuestro. Podemos gozarnos y alegrarnos porque el precio de nuestro pecado fue pagado en la cruz, porque la condenación que había sobre nuestra vida fue llevada por el Señor Jesucristo. Y ahora podemos gozarnos porque tenemos vida eterna. Él nos ha justificado por su obra. El Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, pagó el precio de nuestra redención. Fue a la cruz y allí cumplió, satisfizo la justicia perfecta de Dios. Qué motivo tan maravilloso, tan grande para agradecer, para exaltar a nuestro grandioso Salvador. Padre, te damos gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, que pagó el precio de nuestra muerte allí en la cruz. Él sufrió la muerte por nosotros. Él se hizo el sustituto por nosotros. Ahora, Dios, que cada día en nuestros corazones haya ese asombro, haya esa reverencia y esa adoración al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al que fue crucificado, sepultado, pero que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Gracias, amado Dios, que nuestra capacidad de asombro, Señor, cada día crezca ante tu majestad, ante tus hechos poderosos, ante la salvación tan grande, ante el maravilloso evangelio de la redención. Gracias, maravilloso Dios y Padre. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.